Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene. Pues hoy tenemos un tema hermoso y de por Dios santo he orado para que asumamos en el nombre de Jesús el hábito de escuchar al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos escucharlo. Aprender a escuchar su voz en medio de tanta oscuridad. Dios quiere alumbrar. Amén. Padre, te bendigo en esta mañana, Dios, con todo mi ser, Señor. Te adoro, Señor. Te bendigo, Dios. Hoy pido que abras nuestro oído a tu voz, Señor. Hoy pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Santo Espíritu de Dios. En medio de este caos de mundo, de familias, Dios, en medio de este caos personal de cada persona, Señor, te invitamos para que alumbres, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu palabra sea sanando, sea restaurando, Señor. Te bendigo con todo mi ser. Te invito, Espíritu Santo de Dios, a que irrumpas en este lugar, a que irrumpas en cada vida, Señor. Gracias, Rey. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, dice escuchando a quién? Al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver un pequeño videíto y después nos adentramos en el tema. ¿Listos? Bueno, yo voy mientras tanto hablando. Pregunto, ¿en alguna época de su vida, alguna vez, usted se ha sentido en oscuridad? ¿Se ha sentido en desolación? ¿Se ha sentido que quisiera desaparecerse de la tierra? ¿Sí? Bueno, pues nos hemos sentido igual. Siempre a través de la vida pasamos por ese tipo de situaciones, ¿cierto? De oscuridad, de tinieblas. Pueden ser en el alma o pueden ser tinieblas espirituales, sequedad, indiferencia. Hemos pasado por tantas cosas, ¿cierto? Pero por eso necesitamos Todos los días urgente te doy aprender vida. a escuchar la voz de Dios. Te amo, Vamos a mirarlo. pero algo sucedió. Me traicionaste. No confiaste en mí. Pecaste. Te apartaste de mí. Y aunque todavía estás vivo, estás muriendo lentamente. Entonces buscaste otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Simplemente te matan más rápido. Y nos separan más y más. ¿Qué estás buscando? No quiero que te mueras. Bueno, este videito es largo, pero si ustedes lo quieren, lo podemos reenviar. Es bonito. Habla de mi relación con Dios, de que un día
le dimos la espalda, de que un día cerramos nuestros oídos a su voz, pero Él está acá para restaurar. Donde quiera que hay oscuridad, Él quiere brillar, Él quiere ser luz. Desde el comienzo de los tiempos, comenzamos con caos, ¿cierto? Es importante que en estos tiempos el pueblo de Dios, en estos tiempos de zozobra, de angustia, que nosotros miremos al Señor y permitamos que Dios nos use, porque no podemos ir al ritmo que va este mundo. No, debe haber una iglesia que se levanta y que brilla, y debe haber una palabra de aliento de parte nuestra. Y necesitamos ser atrevidos. Urge la presencia de Dios en la iglesia y que la iglesia brille en este mundo. En el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 2, vemos un caos en la tierra, pero yo quiero que usted, hay hartas cositas que usted debe observar. Entonces dice acá la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿A qué se les parece hoy? Terrible, terrible. No solamente nuestra nación, mira más afuera, mira a Europa, mira a Asia, mira a Norteamérica, bueno, mira por todos lados. Hay tinieblas. Pero en el comienzo también sucedió así, y dice la palabra en Génesis: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio del desorden, de las tinieblas, del caos, viene el Espíritu Santo de Dios para renovar, para restaurar, para dar aliento y para dar vida. Esa es la función del Espíritu Santo. El milagro más grande y más extraordinario que el pueblo de Dios puede tener es la presencia continua del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunos para una obra específica y se iba. Vino sobre Bezaleel para que construyera algo. Ya, vino el hombre, ejecutó la función y se iba. No había garantía de permanencia del Espíritu Santo. Cuando viene en Pentecostés el Espíritu de Dios, vino para instalarse en el creyente. Vino para instalarse en tu vida y en mi vida de manera permanente. Nosotros, con nuestra actitud y nuestra indiferencia, le contristamos, le apagamos con nuestro temor, pero Él vino cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, cuando tú reconociste que Jesucristo llevó tus pecados y vino para salvarte de perdición, para desencadenarte de los lazos del enemigo. Cuando eso sucedió, cuando tú te arrepentiste y volviste tu mirada al Rey del Cielo, el Espíritu Santo sopló aliento de vida en nosotros. Y ese Espíritu Santo, dice la palabra, que nos selló hasta el día del fin. ¿Qué hizo? Nos selló. Es algo que no nos pueden quitar. Pero nosotros necesitamos, diría yo, reconquistar esa presencia. No es posible que el día entero la pasemos pensando en nuestros problemas, que estamos totalmente ajenos
a la obra de Dios, a la vida de Dios, al mover del Espíritu, a lo que esta sociedad necesita. Hijos de Dios, necesitamos brillar, necesitamos resplandecer en medio de las tinieblas, así como el Espíritu Santo ordenó todas las cosas desde el mismo comienzo de la tierra. Tú y yo necesitamos brillar. Amén, amén. ¿Están de acuerdo? Bueno, nos vamos un poquito más adelante en la época de los jueces. Dice por allá Jueces 21, los que están tomando nota, Jueces 21-25. ¿Alguien está tomando nota? Dice. Bueno, dice que en aquellos días, en el libro de los jueces, si usted lee el libro de los jueces, usted se estrella con una cantidad de cosas terribles, terribles. La gente había perdido el control, había perdido el respeto, toda dignidad, había perdido absolutamente todo. Se había desconectado de su creador. Dice acá que en aquellos días, dice Jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía total. Yo me gobierno como a mí me plazca y yo creo en Dios como a mí me parece. Anarquía total. Bueno, más adelante el primer libro de Samuel me habla obviamente de Samuel. Había una situación allí. Samuel fue el último de los jueces. Aunque no están jueces, sino en primera de Samuel, Samuel fue el último de los jueces. ¿Qué pasó con Samuel? Ay, a mí me gustaría que ustedes hablaran. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo vino este niño al mundo? Por Dios, a ver, yo escucho. Bueno, por ahí entendí algo. A Julio le entendí, el resto no entendí. Pero creo que tienen razón. Están bien. Bueno, Ana clamó por ese niño. En esos tiempos, como ya acabamos de leer, había oscurantismo total. Cada uno hacía lo que se le antojaba, lo que se le daba la gana, tal cual. Como les gusta a los jóvenes hoy. Eso, ya soy libre, eso, la sociedad de hoy cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, este Samuel fue un niño anhelado, fue un niño de lágrimas, fue un niño deseado. Y Ana prometió entregar a ese niño, ustedes lo recuerdan, para que le sirviera al Señor por siempre. Y efectivamente así fue. Este pequeño Samuelito, era un jovencito, cuando escuchó la voz de Dios. En ese tiempo estaba el profeta Eliú, el sacerdote. Este sacerdote ya era viejito, ya casi no veía, estaba cansado, estaba aburrido el hombre, y había permitido, ¿por qué no había palabra en aquellos días? Dice acá las escrituras que en aquellos días no había palabra, ni había vidente. Vidente es profeta. No había quien anunciara la palabra de Dios. No había dirección cuando llegó Samuel a este mundo, porque sí había un sacerdote y ese sacerdote tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos eran lo peor de lo peor, profanaron el templo. Ellos estaban en el templo, ofrecían los sacrificios, pero allí en las puertas del templo fornicaban con las mujeres, con las porteras. Y hacían toda clase de cosas contrarias a lo que se llama santidad, toda clase de aberraciones. Y dice la palabra que su padre nunca los estorbó. Por ahí les decía, oigan, vea lo que dicen afuera, pilas, hermano, qué vergüenza. Fresco. Y yo siempre digo que cada palabrita la tomemos. Yo sé que a veces los hijos crecen y a veces tienen tal carácter
que lo barren a los papás. Entonces, finalmente llegan los jovencitos a cierta edad y se hacen en la casa lo que los niños digan. Sé que es cierto, sé que es cierto. Y ellos se imponen y los papás terminan anulados. Pues eso le pasó a este sacerdote en aquella época. Dios vino y mandó un profeta, le visitó y le dijo que lo iba a cortar y que los hijos de él también los iba a cortar porque habían profanado y habían pecado gravemente. Y cuando hay líderes espirituales que no tienen la imagen de Dios, que se paran y no viven lo que dicen. Cuando hay líderes que en lugar de enderezar las calzadas, las tuercen, cuando hay ese tipo de líderes, toda una comunidad sufre. Todo un país sufre por falta de un liderazgo santo, un liderazgo que aprende a escuchar la voz de Dios. Necesitamos abrir nuestro oír y ser instrumentos en las manos de Dios. No podemos más estar como Elí, no podemos más estar en oscuridad, en tinieblas, esperando que otros hagan. Es tiempo, ya nos pasamos, de que nos levantemos y hagamos lo que el Espíritu Santo nos dice. Ustedes recuerdan también un pasaje que donde el Señor llama a Samuel. ¿Recuerdan? Samuel, Samuel. Él pensaba que era Eliú. Y otra vez Samuel 4 veces, hasta que por fin el sacerdote le dijo, oye, si vuelve a escuchar la voz, diga, Señor, heme aquí. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla, y esta es la frase que yo quiero regalarles hoy. Habla, Señor, y en otra versión, en la nueva versión, en la traducción viviente dice, habla porque tu siervo escucha. ¿Será que hay diferencia entre oír y escuchar? Mucho más, ¿cierto? Me gusta la nueva versión, la traducción viviente, porque me amplía más el tema. Escuchar es esto, ¿no? Es lo que, ruido, escuché, porque tengo oídos y están todavía buenos, ¿cierto? Entonces oí, el ruido, ¿cierto? Escuchar ya tiene unas connotaciones. Escuchar es interiorizar, es unirme, es estar atento, es entender y digerir el mensaje de quien me transmite. Yo creo que todos los estudiantes acá han visto comunicaciones, ¿cierto? Algo ve uno por ahí en la Universidad de Comunicaciones y en el seminario y en todo lado, ¿cierto? Sobre escuchar, lo que significa escuchar. Y entonces Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Y en la otra versión dice, habla porque tu siervo escucha. Y yo quiero que nosotros hoy nos quedemos con esta palabra. Señor, no quiero más sordera espiritual, Señor. Espíritu de Dios, te ruego en esta mañana que quites toda sordera espiritual, Señor. Yo te ruego que ministres a cada corazón. Como en Pentecostés, ven y sopla tu aliento y derrama de tu espíritu en cada persona que hoy está aquí, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos hoy por tu presencia, Señor. Amén. Bueno, más adelante vemos la promesa del Redentor, la promesa del Señor Jesucristo. En Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, que andaba ¿cómo? En tinieblas, vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De quién está hablando acá Isaías?
¿De quién está hablando Isaías acá? De Jesús, el advenimiento del Mesías. El pueblo que andaba en tinieblas está profetizando acerca del Señor, que iba a venir, que iba a morir en una cruz por los pecados de la humanidad, que iba a entregar su vida, que iba a ser sacrificado. Y dice acá que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y yo traigo esta palabra hoy: el pueblo, la ciudad, mi nación, este mundo, Dios. Va a haber gran luz en medio del caos. Nadie dice que cuando todo está perfecto y en paz, de ninguna manera. Vemos un caos terrible que a uno se le eriza la piel. Allá en Asia Menor, todos estos continentes, Asia, Europa. Vemos la desolación, vemos la oscuridad, vemos las tinieblas. Acá en nuestra nación, filosofías baratas que se han introducido en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes y los padres, como Eliú. Indiferentes. Ay, es que también el chino. Que salga, que se divierta. No sé. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y yo le pido al Señor hoy con todo mi ser que en la mente de cada creyente alumbre el Espíritu de Dios y que nos unge, que nos dé el carácter para decir no y para decir sí. Y que nos dé el carácter de salir al que no conoce del Señor, porque para esto vino el Espíritu Santo de Dios a la tierra, para guiarnos a Cristo. Para eso existe el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor dice que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar a su Santo Espíritu. Amén. Hay esperanza, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, es anunciado. Juan 16:12 dice: pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Nada nos puede coger desprevenidos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso pasó. Dice acá la actividad del Espíritu Santo. Vamos un poquito más adelante. El Señor muere, resucita, asciende a los cielos y nos entregó al Espíritu Santo ya activo. Él estaba, claro. Jesús tenía toda la presencia del Espíritu Santo. Todos los milagros que Él hacía los hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Pero aún en la iglesia, ustedes, aún en los apóstoles, ustedes no veían apóstoles empoderados, no. Antes de la venida del Espíritu Santo, ustedes veían a un Pedro atemorizado, negando al Señor frente a una persona del servicio, negándole con mucho temor, escondidos, aterrados porque les quitaron a su Señor. Pero el Señor les dio una promesa. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Bueno, vamos a mirar actividades del Espíritu, que yo voy así como rápido. Nos reviste de poder. Nos reviste de poder para testificar. ¿Para qué es el poder? Para testificar. No es para que tú te quedes ahí
¿qué poder yo tengo? No, 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 no. Ese poder es para que tú y yo seamos testigos en toda la tierra, para que tú y yo llevemos el mensaje de salvación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces una actividad del Espíritu Santo es, ¿cómo? Ser testigos. Amén. Ser testigos. Nos da poder para testificar. Segundo, dice acá, nos convence de pecado. Oiga, esto es bien, bien bonito. Es que yo me derrito con mi familia. Me angustio, me deshago en lágrimas todos los días llorando por mi familia y entonces les digo y quisiera destortillarlos. Pero te he dicho, te vuelvo a decir y te lo vuelvo a decir. Ya estoy pero en la paila. La obra no es mía. La obra es del Espíritu Santo. Usted que tiene sus hijos, su esposo, usted que tiene sus vecinos, todos sus parientes, porque es mi responsabilidad ser luz, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Él convence de pecado. Usted solamente abre su boca y dice lo que dice la palabra y hace lo que Dios le mandó a hacer y punto, y punto. El Espíritu Santo se encarga de quitar todo velo y de revelarnos la obra de la cruz y de guiarnos al arrepentimiento. Dice la palabra que Él en su benignidad, como es tan bueno nuestro Dios, en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Amén. ¿Quién convence de pecado? Si uno puede, los hombres, hay tantos testimonios de hombres que lucharon con Dios, contra Dios, que se opusieron, antagónicos totalmente a la fe y que hoy son líderes, hoy están empoderados diciendo, hay un Dios, yo tuve un encuentro espectacular con Dios, Él es real y Él puede renovar y cambiar a esta sociedad, y Él puede renovar y Él puede santificar y Él puede cambiar a ese esposo, a esos hijos. Él lo puede hacer, el Espíritu Santo lo hace. Esposas, la cantaleta lo único que hace es aburrirlos. Todos los días el mismo, ¿cierto? Por ahí habla la palabra que la mujer rencillosa, ¿qué? Sí. Y que la mujer sabia edifica su casa. No pasa acá, pero por si acaso, porque todas ustedes son mujeres de Dios. Pero cuando usted cantaletea y cantaletea, ese esposo le está diciendo, váyase, por allá lo van a consentir. ¿Sí? ¿Cierto? En otro lado lo van a consentir y lo van a apapachar si usted no hace y no por formarle guerra. Hay que ser sabia, ¿cierto? Bueno, entonces estamos en que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Qué hace el Espíritu primero? Nos da poder para testificar. Nos da sus dones, el fruto de su Espíritu nos reviste, nos hace nuevos. Amén. Bueno, tercero. La venida del Espíritu Santo trae avivamiento. Yo no sé cuántos oran por su iglesia por un avivamiento. Yo oro por mi iglesia por un avivamiento. Dice que es a través de su Espíritu Santo que viene ese avivamiento. Dice acá la palabra. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. El Espíritu Santo estaba entrando en escena.
Dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese fue la venida del poder del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a la tierra, más específicamente a su iglesia. Estaban todos unánimes, juntos, en una unidad. Estaban orando cuando eso sucedió. Sí, a mí me gusta el fútbol, pero no estaban viendo fútbol. Estaban orando, estaban orando. ¿Estaban haciendo qué? Orando. Y con esto yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado. Yo siempre le digo, Señor, yo anhelo tu presencia en mi vida. ¿Quiénes dicen eso? Señor, te anhelo con todas mis fuerzas. Anhelo tu revelación, anhelo la manifestación de tu Espíritu en mi vida, ¿cierto? Anhelo tu presencia. Y anhelo tu presencia, pero perfectamente puedo pasar media tarde viendo televisión. ¿Cuál anhelar su presencia? Si yo anhelo su presencia, me voy para donde Él está. Le busco en oración, en adoración, me meto en su presencia. Señor, te anhelo, pero estoy muy ocupada para hacerte caso, para orar. Estoy muy ocupada en mis conflictos, en mis celos, en mi soberbia. Estoy tan ocupada, Señor, conmigo misma. Ay, que es que me cuesta trabajo buscarte. Yo he escuchado personas decir, ¿cómo me cuesta buscar al Señor? ¿Cómo me cuesta? Porque hemos dejado enfriar nuestro corazón, hemos entristecido al Espíritu Santo con nuestros pensamientos que deben ser limpios. ¿Cómo deben ser nuestros pensamientos? Limpios. Si tú te sientas al frente de un televisor, debes seleccionar lo que ves, no te contamines. Nos contaminamos a veces tan fácil con cosas que uno dice, ¿yo qué hago acá sentada viendo esto? Dios, límpiame, santifícame. Porque si yo quiero ver cosas grandes, tengo que venir al lugar correcto. Es como en el Antiguo Testamento cuando estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, ahí, ¿cierto? Y si todo el pueblo y los sacerdotes y todo el mundo cogían para otro lado y no le buscaban, ahí hay un lugar, y es la presencia de Dios. Ahí puedo buscar su presencia y ser revestido y ser sanado en mi carácter. ¿Cómo tenemos problema con nuestro carácter? Nos dejamos rellevar tan fácil. Señor, la obra de Jesús en la cruz consiste en sanar nuestro carácter. Dice por allá Job, determinarás una cosa y te será firme. Si te volvieres al Altísimo, dice ahí Job, serás edificado. Cuida tus ojos. La santidad es una decisión. Yo decido, por Dios, yo decido no mirar basura. Yo decido llenar mi mente con lo que edifica, con lo que es santo, porque sé que Dios tiene cosas para mi vida. Si usted y yo estamos aquí es porque Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Tiene ministerios, hay ministerios que caen fácil por falta de la búsqueda de la presencia de Dios. Nos falta aprender a escuchar al Espíritu Santo. Señor, yo quiero escucharte, pero voy al lugar correcto. ¿Por qué no le escuchamos? ¿Y por qué no crecemos? ¿Y por qué cuando pasamos por la calle, lo mismo que sucedió por allá en Hechos, no se sanan los enfermos con nuestra sombra? Eso debía suceder hoy. ¿Por qué?
nos falta la fe y nos sobran quién sabe qué cantidad de cosas, ¿cierto? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Este era el mensaje. No, sigue, no se ha terminado. Pero este era el mensaje. Vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén, dígalo amén con todo su corazón. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo no quiero escuchar mi propia voz, ni la voz del enemigo, ni la voz de mis vecinos, ni la voz de la gente que habla lindo en la televisión. Yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo y le entrego mi vida para que Él la guíe en absolutamente todo. Seguimos ahí, esto está larguito, pero bueno, voy a resaltar lo más importante. El Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones, nos guía. Imagínense, les cuento. Dice acá en Hechos 13:2, Hechos es el libro del avivamiento. Cosas tremendas suceden en Hechos. Nuevas personas empoderadas que lograron llevar la palabra de Dios a todo el mundo de aquella época, Asia, Europa y norte de África. El evangelio se extendió, se veían milagros, prodigios tremendos. Mira el libro de los Hechos, ese es el libro que necesitamos leer permanentemente para que seamos tocados, para que nuestras vendas puedan caer. Si estamos adormecidos, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, y Él habla a través de una voz interna. Bueno, imagínense lo que dice acá, era tal el avivamiento y tal la comunicación y la dependencia con el Espíritu Santo que dice acá en Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé, dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo esto el Espíritu Santo. Dijo, ¿quién? El Espíritu Santo dijo permanentemente, estaban orando y el Espíritu Santo le decía, bueno, apártenme a fulano y a sultano para que vayan a tal sitio. O el Espíritu Santo decía, ya habían ellos tomado una decisión, el Espíritu Santo decía, no es allá. Y cambiaba los planes. Había gente dispuesta a escuchar la voz del Espíritu Santo. Acá en el, casi no alcanzo a ver, 16, 6 y 7 dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia en este tiempo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Les prohibió ir. Ay, ¿cómo nos salvaríamos de errores? Allá nos vamos, ¿no? Una oración de 5 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdame en esta decisión, pero que ya la teníamos tomada. Y metemos allá los pies y nos vamos allá de bruces. Porque no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo quiero de verdad que con todo tu ser, tú te pongas en las manos de Dios y te postres y le digas, Señor, habla, que tu siervo escucha. Amén. ¿Y dónde escucho su voz? Leyendo su palabra, escuchando a siervos de Dios que hablan acorde a la palabra, ¿cierto? Ahí en su presencia, en adoración. Cuando tú adoras, cuando tú te metes en ese lugar santísimo, yo te lo digo con toda la autoridad, el Señor te sana, sana tus heridas, tus quebrantos, no te deja hundido en la angustia, no te deja hundido en la oscuridad. Él viene y brilla y te levanta.
y te sana de todo dolor. El dolor viene, los problemas vienen, nuestros seres queridos se van, pero el Espíritu Santo sigue ahí, fortaleciendo, dando vida. El Espíritu Santo sigue ahí, esperando que yo me rinda, que yo le rinda mi mente y mi voluntad, esperando que yo me decida ser instrumento en sus manos. Ahí está el Espíritu Santo esperándote. Amén. Bueno, yo creo, oye, ahorita se suben acá y me sacan. Bueno, sigamos. Dice acá, ¿cómo oír su voz? Ya les he dicho cantidad de veces durante toda la prédica. ¿Cómo oír su voz? A ver, ¿quiénes me ayudan? ¿Cómo? Buscándole, adorándole. Eso, todo lo que dicen están bien, están súper. Pasaron hoy la prueba conmigo. Bueno, dice acá el Salmo 32:8, que me gusta porque se aplica a nosotros en estos días. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice? Te haré entender. Te haré entender. Señor, necesito que tú hagas un cambio en mi vida, que tú quites toda ceguera espiritual, toda oscuridad. ¿Cuáles son esas tinieblas de que habla la palabra? Tinieblas espirituales. ¿Y qué son las tinieblas espirituales? ¿Cuáles son las tinieblas espirituales? El pecado. Tan sencillo, el pecado. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra, te haré entender. ¿Y quién hace eso en nosotros? El Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos decirle, Espíritu Santo, yo quiero conocerte y pedir perdón. Pedro le dijo a toda la multitud cuando comenzó a predicar allá en el libro de los Hechos, así que arrepentíos, ¿qué hay que hacer? Arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros para que sean borrados vuestros pecados. Y en otro pasaje ahí cerquita dice, para que vengan de los cielos tiempos de refrigerio. Pero así que arrepentíos y convertíos, arrepentirnos de haber vivido una vida sin Dios. Arrepentirnos de vivir como nos sucede en el libro de Jueces. ¿Qué decía el libro de Jueces? Cada uno hacía lo que le parecía. Señor, yo me arrepiento de haber vivido como a mí me place, en mis placeres, en mis gustos que no son santos. Yo me arrepiento, Señor, de haberte hecho a un lado tantas veces, de haber endurecido mi corazón, Señor. Y quiero volver a ti. Y quiero que me laves con la sangre de tu Hijo. Y Espíritu Santo, te pido perdón por haberte anulado en mi vida, por haber vivido sin tu guianza, sin tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, dice acá que necesitamos, dice, ¿cómo oír su voz? Necesitamos afinar el oído mediante la oración, mediante la adoración. Uy, la adoración es espectacular. Lo traslada a uno al cielo, ¿cierto? ¿Cierto, adoradores? Amén. Todos somos adoradores, ¿cierto? Pero la adoración nos conecta con el Señor y nos hace que nos olvidemos de todo el resto de cosas. Entonces necesitamos conectarnos. Si yo quiero esa presencia, si yo quiero ese poder, hay tantos dones, hay tantas
tantas cosas que Dios tiene para mí a través de su Espíritu, me da su fruto. Es decir, me pone su carácter en mí. Amén. ¿Y cuál es el carácter del Espíritu de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter del Espíritu y nos lo dio. Pero necesito estar de la mano con Él. Amén. En estas festividades de diciembre, ay santo, a veces son vacaciones espirituales para algunos. Como quien yo allá en el mar, Señor, yo bien chévere que me voy a poner a orar. ¿Cierto? No, y no quiere decir que se va a ahogar ahí por estar orando, no, adorando, pero usted tiene que ser entendido de que debe dedicarle lo mejor de su vida al Señor, ¿cierto? Que debe estar ahí, en el lugar secreto. Amén. Bueno, dice acá, meditar, estar en su presencia, meditar en su palabra, en lo que Él dice. No solamente oír, sino es escuchar, meditar en su palabra. Señor, ¿tú qué me estás hablando hoy por medio de tu palabra? ¿Qué cosas, Señor, hay en mi vida que tengo que sacarlas? Cuando leas la palabra, escribe, hazte un diario y dile, Señor, ayúdame con esta dificultad, con esta debilidad, con este pecado, ayúdame porque siento a veces que me consume, pero pido la presencia de tu Espíritu Santo y me dispongo a obedecerte, porque es que la palabra se lee no como cualquier libro de filosofía barata, sino que la palabra se lee para obedecerla. Amén. Para vivirla, para disfrutarla. Amén. Bueno, entonces dice acá, meditar, ¿cierto? ¿Cómo oír la voz de Dios? A veces Dios pone un fuerte deseo de hacer algo. Que sea Dios, ¿no? Un fuerte deseo. Dios, nos libre y nos guarde, Señor, por favor. A nuestros jóvenes. Sentí un fuerte deseo de ir a la casa de mi novia porque los papás no estaban. Pero era tanto el deseo, Señor, que me fui. No. Tiene que ser santidad, ¿cierto? Esos deseos que el Espíritu Santo pone no son pecaminosos. Amén. Sentí un fuerte deseo de hacer algo indebido. Nunca. Ese fuerte deseo es, Señor, sentí un fuerte deseo de ir a la casa de fulano y de sutano a visitarle porque sé que está enfermo, sé que está atribulado. Y a veces sí que no hacemos caso y después lloramos. A mí me ha pasado con una señora hace tiempos. Estaba en conflictos, en depresión, estaba a punto de... La señora terminó bien mal. Y acá la niña andaba súper ocupada, con cosas de la iglesia, pero ocupada. Y no fui, después lloré y lloré y lloré. ¿A alguno le ha pasado? Tenía que ir a visitar a su hermano, a su amigo. Tenía que ir a visitar a alguien. Tenía que ir donde su mamá, a darle un abrazo, y no lo hizo, y se fue. ¿Y cómo queda uno? Y el Espíritu Santo le avisó a uno, ¿cierto? Y el Espíritu Santo dijo, ¡hey! Ya está por sueños. Pero qué duros a veces somos. El Espíritu Santo nos habla y nos hacemos los de las gafas, ¿no? Está lloviendo, está haciendo frío. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Yo les voy a pedir el favor que nos pongamos de pie y vamos a decirle al Señor que tenga misericordia. Dice que Él se complace en tener misericordia de nosotros, porque si no fuera por la misericordia de Dios, quién sabe dónde estaríamos.